Hola, mis amigos de las redes sociales. Pues hoy es domingo de compartir palabra y hoy vamos a ver cuántas fueron las plagas de Egipto. El Éxodo nos dice, en la narrativa, dice que el agua del Nilo se convirtió en sangre, la invasión de las ranas, la invasión de los mosquitos, la invasión de los tábanos, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Dios habla a Moisés y ahí en el Éxodo pasa una cosa muy extraña, ¿no? Porque cuando Dios habla a Moisés, solamente le da dos, la conversión del agua en sangre y la muerte de los primogénitos. Esa es la indicación que le da a Moisés. Entonces, ya empezamos a ver ahí, ¿verdad? Un sesgo diferente. Si nos vamos al Salmo 78, ahí vemos que son 7 plagas. Y si nos vamos al Salmo 105, leemos que fueron 8 plagas. Y en la narración final del Éxodo 7:11, terminan siendo 10 plagas. Y bueno, nosotros ya sabemos que el 10 es un número mnemotécnico, ¿verdad? Que es para que se quede, para memorizarlas. Pero ya cuando estamos así en este estudio, vemos que cuando hay este tipo de discrepancias, sospechamos inmediatamente que la narrativa pues no es histórica, ¿verdad? Las plagas no fueron históricas, son catequéticas y por lo tanto pues vamos a ver qué es la enseñanza, ¿verdad?, que los deja este escrito. Primero, bueno, vemos la ampliación gradual, ¿verdad?, de las plagas. Van creciendo, diferentes plagas van creciendo gradualmente. Por ejemplo, aquí el agua, dice el Éxodo, el agua eh, que salga del río y se vierta en el suelo, le dice a Moisés, se convertirá en sangre. Pero luego después, en ampliación de la narrativa, dice que el Nilo, todo el río Nilo entero, se convertirá en sangre. Y luego dice que todas las aguas de Egipto, lagunas, ríos, estanques, es más, hasta las que se contengan en las vasijas de madera, se convertirán en sangre, ampliando así la narrativa de la plaga, lo cual pues es narrativa, ¿no? Aunque sea incongruente, es narrativa. Pero luego vienen exigencias, las exigencias de Dios hacia Faraón. En la primera plaga le pide reconocer a Dios como el Dios hebreo, como el Dios de los hebreos, pero luego en la plaga número 2 le pide que reconozca que Dios es el poderoso de Israel, o sea, Él es el más poderoso de todos los dioses de Egipto. Y luego finalmente le pide que reconozca que Dios, Yahvé, el Dios de los hebreos, es el Dios más poderoso de todos los dioses de la tierra. ¿Se fijan cómo se va ampliando la narrativa? Eh, y aparte hay inconsistencias. Por ejemplo, en la quinta plaga, todo el ganado muere de peste, pero en la sexta plaga muere de úlceras y en la séptima plaga muere por el granizo. Entonces, ¿cómo? O sea, se murió el ganado, no se murió. O sea, ¿cómo revive el ganado? Son inconsistencias, ¿verdad? Ya las sabemos, estas inconsistencias son propias de la narrativa. Eh, Otra inconsistencia es que en la quinta plaga mueren todos los caballos de Faraón, pero cuando ya los hebreos ya salen del país de Egipto y van en el Éxodo, son perseguidos por Faraón a caballo, pues no se habían muerto los caballos. Sí, esas son las inconsistencias. Bueno, eh, la enseñanza de las plagas nos dice claramente que es un combinado de 3 narraciones distintas en épocas diversas y con intenciones diferentes. 3 narrativas de las plagas. Aquí se añadieron, al relato se añadieron nuevas plagas que destacaban la fuerza y el poderío de Dios. Además, se agregaron diálogos, se agregaron conversaciones, ¿verdad? Se agregaron otros añadidos y diferentes personajes para enseñar cómo tarde que temprano Dios actúa, Dios termina actuando y doblegando el corazón más endurecido y obstinado, en este caso el de Faraón. De igual forma, para enseñar que Dios, fíjense qué interesante esta enseñanza, no rechaza a los extranjeros. Bueno, Dios no rechaza a nadie, menos a los extranjeros. Y de esta forma era una preparación catequética para misionera para los israelitas en la misión futura.
Son muchos los que hoy, frente a las adversidades, frente a los problemas, frente a los conflictos y las injusticias, el dolor que oprime a media humanidad, se preguntan si es verdad que Dios actúa. ¿Será cierto que Dios tiene poder de hacer la tercia entre el conflicto? ¿Será posible que Dios tenga el poder y la prestancia para actuar dentro de la problemática que rige a la humanidad? Esta enseñanza de las plagas nos indica indiscutiblemente que sí. Que esas plagas, precisamente para los cristianos del siglo XXI, son las mismas plagas, nada más que en otra connotación. Pero el proyecto de Dios es uno, desde la antigüedad hasta el siglo XXI. La diferenciación tremenda entre los ricos y los pobres. La lucha por salir de la opresión, de los que oprimen y de los que dominan, los dominadores, a los que sufrimos la injusticia. Ese ha sido siempre el devenir en esta historia del pueblo de Dios. Y hoy no es la excepción. Moisés en esta ocasión saca al pueblo, precisamente con ese tipo de astucia, con esa propiedad divina, ¿verdad? De amenazar a Faraón y de advertirle que Dios estaba con él. Así nosotros, los cristianos del siglo XXI, en esta época, donde las opresiones siguen, donde las injusticias siguen, donde el proyecto de Dios debe florecer, un proyecto de amor, de paz, de concordia, de justicia, de igualdad de oportunidades, deberemos nosotros, al igual que Moisés, ya el día de hoy, salir a proclamar ese reino, para que así cesen estas plagas que tanto daño nos hacen y que son una oposición al proyecto original de Dios. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.